Imagina alcanzar los 90 años, haber vivido una guerra, ser testigo de la caída de imperios y aún así ser recordada no por lo que tomaste, sino por lo que diste. Así fue la vida de Ingrid de Dinamarca, una mujer cuya historia parece sacada de un libro, pero que fue completamente real. Ingrid se destacó por su discreción, su dedicación y su capacidad de ser el pilar silencioso de una monarquía, sin necesidad de protagonismo. Su vida fue un recorrido de sacrificios, amor y deber, siempre puesta al servicio de su familia y su nación. Hoy recordamos la huella que dejó, no solo en los palacios y jardines, sino en el corazón de un pueblo que la veneró por su grandeza interna. Ingrid no solo vivió una vida digna, sino que transformó el sentido del deber en su forma de vida. Ingrid nació el 28 de marzo de 1910 en el Palacio Real de Estocolmo, un lugar de fastuosidad que ya anticipaba la grandeza de su linaje. Su nacimiento no solo marcaba la llegada de una nueva heredera en la familia real sueca, sino que también tejía nuevas conexiones entre las casas reales de Europa, uniendo dinastías a través de su misma existencia. La pequeña Ingrid Victoria Sofía Luisa Margarita sería la única hija del príncipe heredero Gustav Adolf de Suecia y de la princesa Margarita de Connaught, nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña. Este vínculo sanguíneo convertía a Ingrid en bisnieta de la reina Victoria, una de las figuras más influyentes del siglo XIX. Así, desde su llegada al mundo, Ingrid se vio inmersa en un tapiz de poder y prestigio, un lugar donde los nombres de los monarcas de Europa no solo se mencionaban, sino que se entrelazaban en una red de alianzas y estrategias políticas. Ingrid creció en un ambiente lleno de reglas, protocolo y expectativas, donde cada paso debía ser calculado y cada palabra medida. Pero a pesar de todo esto, Ingrid poseía algo que no se podía forjar en ningún salón de palacio: una profunda curiosidad por la vida y una sensibilidad que la conectaba de manera especial con aquellos fuera de su burbuja real. A lo largo de sus primeros años, Ingrid mostró un carácter introspectivo, pero con un asombroso poder de observación que la hacía destacar entre sus compañeros. Mientras otros niños jugaban despreocupados, Ingrid se pasaba horas observando el mundo a su alrededor, tratando de entender la complejidad de las personas y los eventos que la rodeaban. Su vida, aparentemente perfecta y dorada, comenzó a dar muestras de las dificultades que enfrentarían aquellos que nacieran bajo la sombra de la corona. La realeza no era solo lujo y riquezas, también era sacrificio, deber y, lo más importante, una constante carga de expectativas. El primer gran golpe para Ingrid llegó a los 10 años cuando su madre, la princesa Margarita, murió de forma repentina a causa de una infección. Un hecho devastador que marcó de manera indeleble su infancia. Ingrid, a tan corta edad, se vio obligada a enfrentarse a una pérdida tan profunda que alteró su mundo para siempre. La muerte de su madre fue un golpe tan fuerte que no permitió que Ingrid tuviera tiempo para comprender su magnitud. No hubo espacio para el duelo, no hubo espacio para la despedida. Su madre se fue rápidamente, dejando un vacío profundo en el corazón de la pequeña Ingrid, quien tuvo que aprender a vivir sin ella, mientras sus emociones quedaban ocultas bajo una fachada de compostura que la sociedad esperaba de ella. Tras la muerte de su madre, Ingrid fue enviada a Gran Bretaña a vivir con sus abuelos maternos, una decisión que, aunque necesaria en términos de seguridad, fue un exilio que la apartó de su hogar y de su país natal. En tierras británicas, Ingrid experimentó una nueva forma de vida, pero siempre con la sensación de estar fuera de lugar. El contraste cultural fue profundo, y aunque Ingrid se adaptó rápidamente al idioma y la nueva vida, nunca pudo dejar atrás la sensación de que algo faltaba. Lejos de su hogar, de su familia, Ingrid enfrentó su dolor en silencio, mientras, al mismo tiempo, adquiría una nueva perspectiva del mundo que la rodeaba. En este contexto de soledad y adaptación, Ingrid comenzó a entender la realeza de una manera completamente diferente. Aprendió que la vida pública y la privada debían ser mundos separados, que en la realeza el dolor no tenía cabida en el escenario. A pesar de la tragedia personal, Ingrid se vio obligada a ocultar sus emociones, a enfrentarse a su dolor a puertas cerradas, mientras el mundo la observaba con una mirada fija, esperando que fuera perfecta, siempre perfecta.
A los 13 años, Ingrid regresó a Estocolmo, donde continuó con su educación, pero siempre bajo la sombra de lo que había perdido. No solo había perdido a su madre, sino también una parte de su propia infancia, la que nunca podría recuperar. Pero Ingrid nunca dejó que estas tragedias definieran su vida de manera absoluta. Más bien, las convirtió en lecciones de fortaleza, lecciones que iría aplicando a lo largo de los años. A pesar de ser una joven que cargaba con un dolor profundo, Ingrid desarrolló una resiliencia inquebrantable. Fue en esos años, durante su regreso a Estocolmo, cuando Ingrid comenzó a estudiar a fondo las distintas costumbres y protocolos de las casas reales, tanto en Suecia como en el resto de Europa. A lo largo de su adolescencia se fue forjando una personalidad que combinaba la elegancia y el sentido del deber, pero también una profunda empatía hacia los que no pertenecían al círculo privilegiado de la nobleza. Ingrid se interesó por aprender más allá de lo que dictaban los libros de protocolo. La música, la historia, la jardinería, los idiomas y la diplomacia fueron áreas que Ingrid exploró con gran entusiasmo y que se convertirían en algunos de los pilares de su vida adulta. Por su parte, su padre, el príncipe heredero Gustav Adolf de Suecia, tras haber quedado viudo a una edad temprana, se casó nuevamente con la princesa Luisa Mountbatten, quien sería la madrastra de Ingrid. La nueva figura en su vida fue aceptada por Ingrid con una sorprendente madurez, entendiendo que el amor no era siempre el eje de las decisiones reales. Aunque Ingrid no estaba completamente feliz con la situación, su actitud calmada y su visión de la vida le permitió aceptar los cambios con el tiempo, adaptándose a la nueva realidad familiar sin quejarse. El paso de la niñez a la adolescencia de Ingrid estuvo marcado por los estudios, las interacciones con otras casas reales europeas y su relación con las personas a su alrededor. Ingrid no solo cumplía con las expectativas de la nobleza, sino que iba más allá, buscando siempre la manera de comprender el mundo con una visión crítica y a veces melancólica. Esto la hacía diferente a las demás princesas de su tiempo, quienes muchas veces se limitaban a cumplir con las normas, sin profundizar en las experiencias personales que realmente les darían el rumbo a sus vidas. A pesar de vivir rodeada de lujos y ostentación, Ingrid nunca permitió que el glamour de su posición real la cegara. Su mirada hacia el mundo era más profunda y auténtica. Había sido tocada por la tragedia y su vida, por encima de todo, sería una lección de cómo encontrar el equilibrio entre el deber y el deseo personal. Ingrid de Dinamarca no solo se preparaba para ser una mujer del reino, sino que estaba en el proceso de convertirse en una mujer extraordinaria que, en su debido tiempo, sería recordada por su fuerza interior y su capacidad de sobreponerse a las circunstancias más difíciles. El destino de Ingrid dio un giro importante a la edad de 24 años. En 1935 se casó con Federico de Dinamarca, príncipe heredero del reino. Aunque en los matrimonios reales de la época la conexión emocional no siempre era el principal motor de la unión, en el caso de Ingrid y Federico, algo diferente sucedió. Desde el principio, Ingrid y Federico se conectaron más allá de las alianzas políticas o estratégicas. Lo que comenzó como un encuentro diplomático se transformó con el tiempo en una relación genuina, basada en el respeto mutuo, la admiración y con el tiempo un amor profundo. Federico de Dinamarca era un hombre con una personalidad abierta y cálida, lejos de los estereotipos fríos de los monarcas tradicionales. Era un hombre que sentía una pasión por la música, por el mar y por la vida, características que lo hacían muy querido por la gente. Aquellos que conocieron a Federico destacaban su capacidad para hacer sentir a las personas cómodas a su alrededor, una cualidad que lo hacía sobresalir entre la aristocracia europea, generalmente más distante y rígida. Ingrid, por su parte, se mostraba más reservada, pero su inteligencia y disposición para adaptarse a las circunstancias la hacían una compañera perfecta para un hombre como Federico. La boda de Ingrid y Federico se celebró el 24 de mayo de 1935 en Estocolmo. En esa ocasión, los dos se comprometieron no solo entre ellos, sino también ante sus respectivas naciones. Este enlace simbolizó una promesa de cooperación entre Dinamarca y Suecia, una unión que trascendió lo personal y se vio como una alianza esencial en el contexto de Europa prebélica. En ese momento, el continente estaba sumido en una falsa sensación de estabilidad.
Aunque la década de 1930 parecía prometedora, las tensiones políticas y sociales estaban latentes y el ascenso de los regímenes fascistas comenzaba a ser una amenaza real. A pesar de esto, en el día de su boda, el ambiente estaba lleno de luz y esperanza. Ingrid vestía un elegante traje blanco y Federico, con uniforme militar, mostró el compromiso que la monarquía danesa tenía con su pueblo. En los años posteriores al matrimonio, Ingrid se adaptó a su nueva vida en Dinamarca, un país con una identidad propia y un carácter profundamente arraigado en su historia y cultura. La familia real danesa era conocida por su cercanía con la gente, y aunque Ingrid provenía de otro país, pronto encontró la forma de ganarse el cariño y respeto de su nueva nación. En una época en la que los países escandinavos vivían bajo una rígida etiqueta real, Ingrid hizo todo lo posible por aprender y respetar las costumbres danesas. Dominó el idioma con rapidez y comenzó a participar activamente en la vida pública. A pesar de ser una princesa que venía de una familia real con tradiciones y normas, no fue ajena a las costumbres de su país adoptivo. No pasó mucho tiempo antes de que Ingrid comenzara a desempeñar un papel importante en Dinamarca, no solo como esposa del príncipe heredero, sino también como futura reina consorte. En aquellos años, la idea de ser una reina no solo implicaba un título, sino una responsabilidad profundamente significativa hacia el pueblo. Ingrid comprendió rápidamente que su rol era mucho más que asistir a eventos y ceremonias. Ella se encargaba de conocer el país, de aprender sobre sus problemas, sus retos y, lo más importante, de forjar una relación sólida con la gente. Ingrid no solo se limitaba a las paredes doradas del Palacio de Amalienborg en Copenhague, sino que también recorría el país, visitando diferentes regiones y conociendo de primera mano a la gente. Esta actitud la convirtió en una figura admirada y apreciada, y a pesar de su origen sueco, pronto se ganó el corazón de Dinamarca. Pero a medida que la vida de Ingrid se llenaba de compromisos y deberes reales, la historia europea comenzaba a tomar un giro trágico. La Segunda Guerra Mundial se cernía sobre el continente, y Dinamarca no sería la excepción. El 9 de abril de 1940, los tanques alemanes cruzaron la frontera danesa, marcando el inicio de una ocupación que duraría casi 5 años. En medio de esta pesadilla, Ingrid mostró una fortaleza excepcional. Aunque muchas figuras de la realeza se retiraron a la sombra para evitar la confrontación directa, Ingrid no se escondió. En lugar de huir, adoptó una postura activa que inspiró a su pueblo. A pesar de vivir en la ocupación alemana, Ingrid caminaba por las calles de Copenhague empujando el carrito de su hija Margarita, mientras saludaba a los ciudadanos daneses. Era un gesto que parecía sencillo, pero que tenía un profundo significado. Ingrid no solo caminaba como una madre que cuidaba de su hija, caminaba como un símbolo de resistencia, de fortaleza y de unidad. Con ese pequeño gesto, Ingrid decía a su pueblo que la familia real danesa no se rendiría, que Dinamarca seguiría luchando a su manera. La presencia de Ingrid en las calles de Copenhague fue un acto de desafío silencioso, pero potente, un acto que mostró al mundo que la ocupación alemana no podía aplastar el espíritu danés. Además, Ingrid también desempeñó un papel simbólico al colocar en las ventanas del palacio las banderas de Dinamarca, Suecia y el Reino Unido, una señal de solidaridad con los países aliados. Este gesto de resistencia moral y simbólica se convirtió en uno de los momentos más recordados de su vida durante la ocupación. En todo momento, Ingrid mostró un equilibrio impresionante entre la necesidad de proteger a su familia y la voluntad de dar una imagen pública que fortaleciera la moral de su pueblo. Mientras tanto, el mundo exterior observaba con interés, ya que el liderazgo de la familia real danesa, con Ingrid a la cabeza, se convertía en un modelo a seguir durante los años más oscuros de la guerra. Durante estos años, Ingrid no solo era madre de Margarita, la cual se convertía cada vez más en una figura importante dentro de la familia real, sino también de 2 hijas más, Benedicta y Ana María. Ingrid no solo formó a sus hijas como princesas, sino como mujeres conscientes de las responsabilidades que traía ser parte de una monarquía. La maternidad para Ingrid no solo fue un aspecto de su vida personal, sino un compromiso con el futuro de su país. Ella misma, de manera discreta, enseñaba a sus hijas el valor del deber, la disciplina y la importancia de ser siempre dignas de la familia que representaban.
A lo largo de esos años de guerra, Ingrid también desempeñó un papel crucial en la formación de Margarita, preparándola para lo que sería su futuro como reina. Cuando la guerra terminó en 1945, el pueblo danés celebró la liberación de Dinamarca con un júbilo indescriptible. Ingrid, con su presencia tranquila, era el pilar de una familia que, a pesar de los duros años de ocupación, seguía de pie. La vida en Dinamarca empezó a recomponerse, pero los retos no terminaron allí. El 20 de abril de 1947, el rey Cristian X de Dinamarca falleció y Federico, el esposo de Ingrid, ascendió al trono como rey Federico IX. En un abrir y cerrar de ojos, Ingrid pasó de ser la princesa heredera de Dinamarca a convertirse en la reina consorte. Una nueva etapa en su vida que comenzó con dignidad y un profundo sentido del deber. Aunque el trono le había llegado de manera natural, Ingrid nunca dejó de ser consciente de la magnitud de sus responsabilidades. Como reina consorte, Ingrid no buscó ostentación ni brillo personal, sino que trabajó incansablemente por su país, modernizando la monarquía danesa sin despojarla de su esencia histórica. Ingrid no solo era la esposa del rey, sino una figura fundamental en el desarrollo y progreso de Dinamarca. Tomó medidas para acercar la monarquía a su pueblo, haciendo que la corona fuera más accesible, menos distante y más conectada con las realidades de la sociedad danesa. Este fue el comienzo de una nueva etapa en la vida de Ingrid, un periodo en el que no solo fue reina consorte, sino también madre, esposa y figura ejemplar de lo que debería ser una monarquía del siglo XX. Ingrid no solo vivió para cumplir con sus deberes, sino que lo hizo con una elegancia serena, sin jamás hacer alarde de su posición. Su vida fue un ejemplo claro de sacrificio, de deber y de una dedicación inquebrantable a su familia, su pueblo y su país adoptivo. Con el ascenso de Federico IX al trono de Dinamarca en 1947, Ingrid se vio convertida de la noche a la mañana en una figura aún más prominente, ahora como reina consorte. Sin embargo, su transformación de princesa heredera a reina consorte fue tan natural como su trayectoria hasta ese momento. Ingrid no era una mujer dada al protagonismo ni a la exhibición de poder. Ella entendía el verdadero significado de ser reina, servir a su pueblo, representar a la monarquía con dignidad, pero sobre todo entender que la estabilidad de la familia real no se medía solo por su presencia en los grandes eventos, sino por la forma en que influía en la sociedad danesa, y especialmente por el ejemplo que le daba a su pueblo. La dinastía danesa, como muchas otras en Europa, se encontraba en una encrucijada. Después de la Segunda Guerra Mundial, las monarquías tradicionales comenzaban a cuestionarse a sí mismas. ¿Qué papel debía tener la monarquía en una Europa que ya no era gobernada por imperios, sino por nuevas repúblicas democráticas? ¿Cuál era el futuro de los reyes y reinas en una sociedad que se alejaba cada vez más de los principios de la realeza medieval? Ingrid se enfrentaba a estos desafíos con serenidad, y aunque la tarea de mantener la relevancia de la monarquía danesa era considerable, ella nunca buscó imponerse. Ingrid representaba una monarquía que debía ser respetada no solo por sus títulos y poderes, sino por el ejemplo de servicio público que mostraba día a día. A lo largo de su reinado como consorte, Ingrid se convirtió en un verdadero pilar de la institución monárquica. Siempre comprometida con la modernización, entendió que el mundo había cambiado y que, para que Dinamarca siguiera respetando a su monarquía, debía estar alineada con los tiempos modernos sin perder su esencia histórica. Ingrid se convirtió en un símbolo de esta transición, abrazando la modernidad, pero sin abandonar las tradiciones que daban forma a la dinastía. Sin duda, su habilidad para mantener el equilibrio entre el pasado y el futuro fue una de las claves de su éxito como reina consorte. Durante esos años, Ingrid también demostró un carácter excepcional al tomar la iniciativa en muchos proyectos, algunos de los cuales se convertirían en símbolos perdurables de su reinado. Uno de los más notables fue su compromiso con la restauración de los jardines de Gråsten, un espacio que no solo tenía un valor histórico, sino que también representaba la conexión entre la monarquía y el pueblo danés. Ingrid no era simplemente una reina que delegaba tareas, ella se involucraba en cada proyecto, supervisando minuciosamente cada detalle y trabajando con pasión para devolverle a los jardines su esplendor original.
En su trabajo de restauración, Ingrid mostró una atención al detalle que no solo reflejaba su profundo amor por la historia, sino también su dedicación al legado que quería dejar a las generaciones futuras. Ingrid no solo representaba a Dinamarca en el ámbito interno, su rol diplomático también se extendió a nivel internacional. Como parte de la familia real danesa, Ingrid participaba en numerosos viajes de Estado, donde establecía conexiones con otras casas reales y líderes mundiales. Ingrid hablaba varios idiomas con fluidez, lo que la convertía en una figura clave en la diplomacia internacional, capaz de crear lazos personales que trascendían los acuerdos políticos formales. Esto era especialmente valioso en una Europa que, tras la guerra, comenzaba a reconstruirse y redefinir sus relaciones. Ingrid representaba una cara amable y accesible de Dinamarca, y esa habilidad para conectar con otros líderes internacionales le permitió al país mantener una presencia respetada en los escenarios globales. Pero más allá de su rol diplomático y su trabajo en la restauración de Dinamarca como nación, Ingrid también jugó un papel fundamental en la vida personal de su familia, sobre todo en la educación de sus hijos. Criar a 3 hijas en el Palacio Real del siglo XX no era tarea sencilla, especialmente cuando esas hijas estaban destinadas a un futuro que no solo las convertiría en figuras públicas, sino que también las empujaría a un futuro que a menudo las ponía en conflicto con las expectativas de la monarquía y las necesidades de una familia real moderna. Las 3 hijas de Ingrid, Margarita, Benedicta y Ana María, crecieron en un ambiente que equilibraba lo más tradicional de la realeza con los valores del mundo moderno. Ingrid, con su firmeza y ternura, formó a sus hijas con un enfoque en la educación, inculcándoles el sentido del deber, pero también enseñándoles a ser personas de pensamiento independiente, respetuosas de las tradiciones, pero también conscientes de la necesidad de cambio. Ingrid no solo les enseñó las lecciones de protocolo y política, sino que también les transmitió su pasión por el arte, la botánica y la cultura danesa. Ingrid sabía que sus hijas no solo tenían que ser princesas, sino mujeres fuertes y sabias, capaces de tomar decisiones que impactaran no solo en su familia, sino también en su país. El amor que Ingrid profesaba por su familia no tenía límites. Su esposo Federico era su compañero de vida y de deber, y juntos compartieron 37 años de matrimonio. Su relación no era solo un vínculo institucional, sino una historia de amor que trascendía las obligaciones del trono. Ingrid y Federico eran un ejemplo de equilibrio y apoyo mutuo, y su matrimonio fue un reflejo de la estabilidad y dignidad que ambos querían transmitir a Dinamarca. La relación de Ingrid con su esposo también se extendía a su capacidad para apoyarlo en sus momentos más personales, en los que Federico disfrutaba de su pasión por la música y la navegación. Ingrid entendía la importancia de permitirle a su esposo ser él mismo y, a la vez, estaba siempre a su lado en sus responsabilidades reales. Sin embargo, la vida de Ingrid también estuvo marcada por la tragedia. La muerte de su esposo Federico IX en 1972 fue un golpe devastador. Ingrid, quien había compartido su vida y su trabajo con él durante tanto tiempo, se enfrentó a esta pérdida con una dignidad inquebrantable. En ese momento Ingrid no solo perdió a su esposo, sino que también vio cómo su hija Margarita, quien había sido educada para suceder a Federico, asumía el trono como la primera reina de Dinamarca en tiempos modernos. La transición fue compleja. Ingrid tuvo que encontrar su lugar como madre, ex reina consorte y figura de apoyo para su hija. La muerte de Federico, un hombre que había sido su compañero en todo, dejó un vacío en la vida de Ingrid, pero ella nunca permitió que esta pérdida la hiciera desaparecer. Con una gracia admirable, Ingrid se retiró del primer plano público, pero no abandonó su papel como consejera y fuente de apoyo para su hija, la nueva reina Margarita II. Ingrid encontró su nuevo propósito en apoyar a Margarita, ofrecerle su experiencia y su red de contactos y ayudarla a adaptarse al peso de la corona que ahora ella debía llevar. A pesar de su retiro, Ingrid siguió desempeñando un papel importante en la vida política y cultural de Dinamarca. En muchos actos oficiales, Ingrid era vista con una dignidad serena, siempre presente, pero en segundo plano apoyando a su hija, pero también respetando su nuevo rol como monarca. Ingrid entendió que el papel de madre y de reina madre no era uno fácil,
pero lo aceptó con la misma dedicación con la que había aceptado todo en su vida, con compromiso y responsabilidad. Durante los años siguientes, Ingrid continuó siendo una figura respetada, no solo en Dinamarca, sino en toda Europa. Su vida ejemplificó el equilibrio entre el deber, la familia y el amor. Ingrid vivió de manera sobria, sin buscar protagonismo, pero dejando una huella profunda en cada persona que la conoció. Era la reina que modernizó la monarquía danesa, la madre que formó a 3 hijas fuertes y la mujer que entendió que el verdadero poder no se encuentra en los títulos, sino en la capacidad de servir a los demás con integridad. La vida de Ingrid de Dinamarca es un testimonio de dedicación, fortaleza y capacidad para adaptarse a los cambios sin perder la esencia de lo que representa la familia real. Al pasar de ser princesa heredera a reina consorte y luego a reina madre, Ingrid nunca buscó el protagonismo ni el reconocimiento. Más bien, su vida fue una serie de gestos discretos que reflejaban su profundo sentido del deber, su compromiso con la familia y su amor por su país adoptivo, Dinamarca. Pero más allá de la monarquía, Ingrid dejó un legado duradero en las personas que la conocieron y en los valores que defendió a lo largo de su vida. La transición hacia su papel de reina madre no fue fácil. Ingrid había pasado más de 3 décadas al lado de Federico IX, y su muerte en 1972 marcó el final de una era en la monarquía danesa. La figura de Ingrid, una mujer educada en la corte sueca, se convirtió en un faro de sabiduría y estabilidad para la nueva reina, su hija Margarita II. Aunque Ingrid había sido una figura fundamental en el reinado de Federico IX, su papel se redefiniría cuando la corona pasara a su hija. El momento de la coronación de Margarita fue un punto de inflexión no solo para la familia real danesa, sino también para Ingrid. Con la muerte de Federico, su hija asumió el trono como la primera reina regnante de Dinamarca en tiempos modernos. Ingrid no solo veía a su hija como la soberana del país, sino como una joven que había sido preparada durante toda su vida para este momento. Margarita, aunque decidida, necesitaba el apoyo de su madre, quien con una elegancia única la acompañó en cada paso de la transición. El dolor de perder a Federico fue profundo, pero Ingrid comprendió que su rol había cambiado. Dejó atrás la figura de la reina consorte para convertirse en una matriarca, un pilar que brindaba apoyo sin eclipsar el liderazgo de su hija. Ingrid nunca buscó el protagonismo ni trató de recuperar el centro del escenario. Su nueva posición era la de una madre que ofrecía su sabiduría y experiencia, pero dejando que Margarita tomara las decisiones. Ingrid actuaba como un punto de referencia moral y emocional en los momentos más complejos de la vida de su hija y de la familia real. A pesar de ser madre y reina madre, Ingrid nunca dejó que su figura fuera opacada por la de su hija. Al contrario, se dedicó a vivir una vida tranquila, aunque llena de una influencia silenciosa. Su legado se reflejaba en cada aspecto de su existencia, desde su amor por el arte hasta su interés por la historia y la botánica. Ingrid continuaba siendo una presencia constante, especialmente en los jardines de Gråsten que ella misma había restaurado y en su labor como defensora de las artes danesas. Su pasión por el arte no solo era un hobby, sino un medio para conectar con su pueblo y con la historia de Dinamarca. Ingrid entendía que el arte no solo era un lujo, sino una forma poderosa de acercar a las personas y un reflejo de la cultura nacional. La relación de Ingrid con sus nietos también fue un aspecto clave en su vida después de la muerte de Federico. Aunque el tiempo ya había avanzado, Ingrid mantuvo una conexión profunda con sus 3 hijos y con sus 10 nietos. Les ofreció el mismo amor y disciplina que había impartido a sus hijas, guiándolos para que entendieran el peso de sus responsabilidades como miembros de una familia real. Ingrid se convirtió en un símbolo de continuidad, un ejemplo de cómo vivir con dignidad y propósito incluso en la vejez. Sus nietos, a quienes enseñó a ser responsables y a valorar el deber, fueron los testigos de cómo se podía servir al pueblo sin buscar atención. A lo largo de los años, Ingrid fue testigo de cómo Dinamarca seguía evolucionando. El país se modernizó a pasos agigantados, pasando de ser una nación que aún arrastraba las cicatrices de la guerra a una democracia fuerte y moderna. Ingrid, aunque ya alejada del primer plano público, siguió siendo una influencia crucial en el país.
Su legado como reina madre fue fundamental para la estabilidad de la monarquía danesa, una monarquía que, gracias a su conducción y a la de Federico, logró adaptarse a las nuevas realidades sin perder sus raíces. Cuando Ingrid cumplió 90 años, ya había vivido casi un siglo de historia europea. Nació en 1910, en una Europa dominada por imperios y monarquías, y murió en 2000, en un continente completamente transformado. A lo largo de su vida, Ingrid fue testigo de eventos trascendentales como el fin de la Segunda Guerra Mundial, la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este, el colapso de la Unión Soviética y el proceso de integración europea. Ingrid vivió en un mundo de monarquías que ya no existían o que se habían transformado por completo. Sin embargo, su figura continuó siendo un punto de referencia para la dinastía danesa, que lograba mantenerse relevante en un mundo de cambios profundos. El final de la vida de Ingrid fue tranquilo, como había sido su vida en general. En sus últimos años disfrutó de la compañía de sus hijos y nietos y pasó sus días rodeada de los jardines que tanto amaba. Aunque su salud comenzó a declinar, Ingrid continuó siendo una presencia fuerte y serena hasta su muerte en noviembre del 2000, a los 90 años. Su fallecimiento fue un momento de luto para Dinamarca, pero también fue una oportunidad para reflexionar sobre el legado que dejó. La muerte de Ingrid no solo marcó el final de una era para la monarquía danesa, sino también el final de un ciclo en la historia de la familia real. Ingrid dejó una huella indeleble no solo en su hija Margarita, sino en todo el pueblo danés, que la recordó como una mujer que vivió para su país, para su familia y para su deber. Los daneses salieron a las calles para rendirle homenaje, y los medios de comunicación la describieron como la columna vertebral de la monarquía y la dama de hierro querida por su pueblo. No fue una reina famosa, ni una mujer que buscara atención, pero su vida fue una de servicio constante y silencioso. En sus últimos años, Ingrid disfrutó de una paz que se ganó a lo largo de décadas de dedicación. Su figura fue mucho más que la de una reina consorte. Ingrid fue una madre ejemplar, una mujer de convicciones firmes, una amiga del arte y la cultura, y sobre todo, una mujer que entendió que el poder no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. Ella dejó, sin quererlo, una lección de humildad, paciencia y fortaleza que perdurará mucho más allá de su muerte. La historia de Ingrid de Dinamarca, la mujer que nació en el seno de una familia real europea, que se convirtió en reina consorte y que pasó a ser reina madre, no se cuenta solo en términos de palacios, títulos y ceremonias. Su historia está hecha de pequeños gestos de resistencia, de amor por su familia, de un compromiso profundo con su país y de la dedicación a un servicio que no buscaba reconocimiento. Ingrid nunca buscó la fama ni la grandeza, pero la historia la recordará por lo que hizo por Dinamarca, por la monarquía y por la gente que la acompañó a lo largo de su vida. La figura de Ingrid de Dinamarca, aunque silenciosa en su grandeza, se extendió por más de 90 años, siendo testigo de 2 guerras mundiales, la caída de imperios y el renacer de su país tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que la distingue no solo son los acontecimientos que vivió, sino cómo los enfrentó con una dignidad y fortaleza inquebrantables. En sus últimos años, Ingrid se convirtió en la encarnación del equilibrio perfecto entre tradición y modernidad, entre el deber y la humanidad. A pesar de los años que pasaron y el peso que la historia fue depositando sobre sus hombros, Ingrid nunca dejó de ser una figura clave para Dinamarca. Aunque ya no formaba parte del primer plano de la vida pública, su influencia seguía siendo palpable en todos los aspectos de la monarquía y en la vida cotidiana del pueblo danés. Ingrid había llegado a comprender que el verdadero poder de una monarquía no se encuentra solo en sus actos solemnes o en la grandeza de los palacios, sino en el corazón de la nación. Y, por supuesto, en el ejemplo de quienes la representaban. Después de la muerte de Federico IX en 1972, Ingrid asumió el importante papel de madre de la nueva reina, Margarita II. Esta transición no fue fácil para ninguna de las partes. Ingrid, aunque consciente de las enormes responsabilidades que caían sobre los hombros de su hija, nunca dejó de ser su más firme apoyo.
Margarita había sido educada para este momento, pero Ingrid, como madre y reina madre, fue fundamental para guiarla en los primeros años de su reinado. A pesar de la tristeza de haber perdido a su esposo y la carga emocional de este cambio, Ingrid encontró en la relación con su hija una fuente de fortaleza. No hubo espacio para el protagonismo personal. Ingrid entendió que su rol ya no era gobernar, sino guiar y apoyar a quien ahora estaba al mando del reino. En cada paso que Margarita daba, Ingrid era su consejera, su punto de referencia, el faro de sabiduría al que ella podía recurrir. Ingrid entendía perfectamente que ser reina no solo implicaba gobernar un país, sino también asumir una serie de expectativas morales y culturales que se trasladaban a las generaciones futuras. La reina madre se convirtió en una especie de ancla emocional y política, capaz de navegar las aguas turbulentas de la modernidad sin dejar de mantener la esencia de la monarquía danesa. Sus hijas, al igual que ella, sabían que la familia real tenía un rol simbólico esencial, uno que no podía permitirse el lujo de ser reacio a los cambios, pero tampoco podía perder de vista las raíces de su historia. Uno de los aspectos menos conocidos de Ingrid, pero que marcó profundamente su vida, fue su profundo amor por el arte y la cultura. Ingrid no era solo una reina que asistía a eventos oficiales. Ella sentía una verdadera pasión por el arte danés y por el patrimonio cultural del país. Como mecenas, Ingrid jugó un papel crucial en el impulso de las artes en Dinamarca, favoreciendo a muchos artistas daneses contemporáneos, quienes encontraron en ella una figura constante de apoyo. Los jardines de Gråsten, que Ingrid restauró con dedicación y esfuerzo, son solo uno de los muchos ejemplos de su amor por el arte. Ingrid no se limitó a delegar este trabajo. Fue ella quien estudió la historia de los jardines, investigó sobre la flora autóctona y supervisó la renovación de cada rincón de este espacio tan simbólico. Esta restauración no solo fue un acto de preservación, sino un testamento de su amor por la naturaleza, la historia y la estética danesa. Los jardines de Gråsten, que siguen siendo uno de los lugares más bellos de Dinamarca, son la huella visible de su paciencia, su erudición y su dedicación. Además, Ingrid no solo promovió el arte como un pasatiempo, sino que entendió que el arte es una forma de cohesión nacional. En un momento de transformación en Europa, donde las monarquías pasaban por un proceso de adaptación o extinción, Ingrid sabía que la cultura y el arte podían ser los pilares sobre los cuales se apoyaría el futuro de Dinamarca. Ella misma participó activamente en la vida cultural del país, visitando exposiciones, apoyando a los artistas y asistiendo a eventos donde el arte representaba el alma del pueblo danés. En el nuevo milenio, Ingrid de Dinamarca ya no era la reina consorte, ni siquiera la reina madre activa, pero su presencia seguía siendo fundamental. En los años posteriores al cambio de siglo, Ingrid se retiró gradualmente de la vida pública, prefiriendo una vida tranquila, rodeada de su familia. Sin embargo, a pesar de este retiro, nunca dejó de ser una figura esencial en los momentos importantes de la familia real. Como matriarca de la familia real danesa, Ingrid se encargó de mantener la unidad familiar. En su vejez se convirtió en un centro de sabiduría y de memoria histórica. Sus hijas y nietos la buscaban para obtener consejos sobre las decisiones que debían tomar, tanto en el ámbito personal como institucional. Ingrid, con su visión clara y su profunda comprensión de las responsabilidades que conlleva la vida real, continuaba siendo una influencia crucial para las generaciones futuras. La monarquía danesa, a pesar de los desafíos que enfrentó en el siglo XX, logró mantenerse relevante y respetada. Y gran parte de ese éxito se debió al trabajo discreto pero fundamental de Ingrid. Ella no fue una reina que buscó la fama o los reflectores, pero su legado perdura en la forma en que la familia real danesa se ha adaptado a los tiempos, manteniendo una conexión profunda con el pueblo danés. Ingrid entendió que la función de la monarquía no solo radica en sus títulos o en sus ceremonias, sino en su capacidad para servir a la nación y a su gente con responsabilidad y dignidad. El 7 de noviembre de 2000, Ingrid de Dinamarca falleció a los 90 años. Su muerte marcó el fin de una era en la monarquía danesa. Aunque su partida fue esperada debido a su avanzada edad, fue recibida con una profunda tristeza en Dinamarca y en toda Europa. Ingrid, la reina madre que había servido a su país durante tantas décadas, dejó un vacío que solo el tiempo podría llenar.
Pero su legado perdurará para siempre, no solo a través de los monumentos, los jardines y las iniciativas culturales que apoyó, sino también en la forma en que moldeó la familia real danesa y la nación misma. Su funeral fue un acto solemne, y el pueblo danés rindió homenaje a una mujer que había dedicado su vida al servicio de su familia y su país. A lo largo de su vida, Ingrid nunca buscó ser la figura central de la monarquía. No era una mujer de grandes proclamaciones ni de discursos grandilocuentes, pero en su silencio y su dedicación se convirtió en la columna vertebral de la monarquía danesa, la mujer que supo cómo mantener la estabilidad y la dignidad de una institución en tiempos de cambios. En ese sentido, Ingrid de Dinamarca fue un modelo de lo que significa vivir con propósito y responsabilidad. Ingrid de Dinamarca murió rodeada de su familia, en la paz de un palacio que ella misma había aprendido a querer y transformar. Su vida, llena de sacrificios y logros discretos, ha dejado una huella profunda en la historia de Dinamarca. Ingrid no solo modernizó la monarquía danesa, sino que también entendió que la grandeza de un monarca no radica en su poder, sino en su capacidad para servir, para entender el pulso de su pueblo y para vivir con dignidad. El legado de Ingrid perdura en la memoria colectiva de Dinamarca. Su historia no es solo la de una reina consorte, sino la de una mujer que vivió para su familia y su nación, y que convirtió cada desafío en una oportunidad para dejar un mundo mejor a las generaciones futuras. En un continente que cambió rápidamente durante el siglo XX, Ingrid de Dinamarca se mantuvo como una figura constante, una presencia de estabilidad, fortaleza y sabiduría. La monarquía danesa, hoy bajo el liderazgo de su hija Margarita II, sigue siendo un símbolo de unidad, tradición y modernidad, y gran parte de este éxito se debe a la vida ejemplar de Ingrid. Su historia, que comenzó en una Europa dominada por imperios, culmina en una dinastía que se ha adaptado con éxito a los tiempos modernos sin perder su esencia. Ingrid fue un faro de dignidad, sabiduría y amor por su país, y su memoria seguirá siendo un referente para las generaciones venideras.